¿Qué tal amigos de YouTube? Soy Daniel Díaz Alejo y con muchísimo gusto y mucha alegría retomo con ustedes unos minutos de su tiempo para hablar algo, comentar qué vemos del mundo, qué nos gusta, qué está pasando, qué nos disgusta, qué quisiéramos arreglar, cómo pudiéramos virar las cosas para que el mundo esté mejor. Como siempre, tengo que agradecer a Freddy Tire and Auto Service, 10190 de West Flagler Street. Freddy siempre diciendo presente para que podamos llegar hasta ustedes. Ustedes lo pueden comunicar aquí en Miami en el 305-480-1004. Nuestro saludo también a los muchachos de Embarque Colonial que hacen posible que lleguemos a ustedes. Embarque Colonial en el 1700 Northwest de la 96 Avenida del Doral con el teléfono 305-636-4229. Y también de Willy Pichardo Multi Service, una compañía que se encarga de arreglar y poner las cosas hermosas en su hogar, en su casa, dentro y fuera con remodelaciones. Llamen a Willy al 786-547-5989. Bueno, como les decía, hace un tiempecito que no hablamos, ¿no? Que no coloquiamos, quizás unas semanas, pero no por falta de temas, sino sencillamente por la gran diversidad de asuntos que nos ocupan, que no podemos tratar, que nos preocupan cada momento y no podemos tratar porque son muchos y el tiempo es cortitito. Situaciones de conflictos bélicos que nos escapan de toda lógica, nos dejan viviendo en una serie de efectos impactantes al ver cómo se destruyen países, cómo se sacrifican inocentes civiles junto a jóvenes militares, jóvenes que obedecen a sus superiores, a sus órdenes, y estos se quedan guarecidos y protegidos en sus cuarteles, mientras estos jóvenes van al campo, al frente, a enfrentar el enemigo. Muchachos como ellos, que no los han conocido, que nunca le han faltado, que no le han hecho nada, sin embargo, los matan. Líderes mundiales, por otro lado, que anteponen sus intereses y sus ambiciones políticas ante lo que deben practicar: la paz, la convivencia de los seres humanos en armonía y sobre todo asegurarle a sus ciudadanos y conciudadanos que les ofrecieron el voto y con ello el poder, la existencia de sus derechos, vivir en paz como Dios manda, ofreciéndoles la tranquilidad de que van a poder seguir adelante sin perturbaciones. Pero no siempre es así y eso me apena mucho. ¿Cómo entender que por una decisión de los líderes que están en este mundo, en países, se enfrenten unos con otros y que el mundo esté enfrentando posiblemente una hambruna, no ya una guerra, una hambruna? La falta de alimentos se hace presente ya en muchos países que no pueden llegar a los puertos los mismos, ya que los distribuidores que los llevarían al resto de los países tienen la mala noticia de que esos puertos fueron destruidos por bombardeos. Y eso es increíble. Los materiales y los combustibles, principalmente el gas también, que son los necesarios para que el ser humano pueda seguir adelante, están faltando. Y las armas de guerra de esos gobernantes, ¿cuáles son? Los recursos naturales que deben ofrecerle a sus ciudadanos y a los habitantes del mundo. Sin embargo, los bloquean y los destruyen con la guerra. Esto parecería un relato de ciencia ficción, pero no, es el resultado de acciones de la vida diaria. Lo peor de todo esto es que no visualizamos un final cercano. Se sigue con la destrucción, con los asesinatos, el éxodo obligado de millones de seres humanos y el mundo se hace de la vista gorda. No se habla ya de la guerra, no se comentan las barbaridades que destruyen esos países,
Se tocan temas banales en la prensa diaria y sobre todo en las redes sociales, que se ocupan de trivialidades que a muchos de nosotros pues no nos interesan. Sin embargo, para una gran cantidad de seres que viven de esa fantasía, le ofrecen una gran garantía y grandes ganancias comerciales. La violencia sigue aumentando en todos los sentidos de nuestro mundo. Tiroteos masivos, personales, contra inocentes, contra agentes del orden, contra miembros de la familia, de cónyuges, hijos que matan a sus padres y viceversa. Es decir, vivimos ante el temor de ser víctimas del arranque de la ira de alguien que se siente inconforme en el estado actual de las cosas y que en lugar de tratar más o menos de arreglarla, ¿qué hacen? Pues sencillamente la emprenden contra sus semejantes. Los asesinatos y las agresiones alcanzan ya un grado de epidemia en ciudades norteamericanas, por ejemplo. La desobediencia civil, pues ante las autoridades llega ya a un extremo que es una amenaza de muerte a jueces de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos porque eliminan una disposición que ilegaliza los abortos en el país. Se intenta asesinar a un candidato político en New York y al llevar la persona que lo agrede al tribunal, lo dejan suelto. Una gran cantidad de establecimientos comerciales están cerrando sus puertas en estos momentos, no por problemas de falta de ventas, sencillamente por la cantidad de personas que como Pedro por su casa entran, saquean el lugar, salen con las mercancías ante la vista de empleados que no pueden hacer nada y las autoridades que tampoco hacen nada. Y sigue el desastre. Leemos como el cuerpo policial completo de una ciudad aquí en Estados Unidos renunció, dejó a los ciudadanos de esa ciudad a merced de los delincuentes. ¿Por qué? Porque dicen ellos que no encuentran la manera de hacer su trabajo completamente seguros. Todo esto parte de aquel defund the police que le dio la autoridad, la fuerza a los delincuentes sobre los agentes del orden. Y ahí el resultado. Una ciudad en este momento completamente desprotegida, sin agentes del orden público. Inflación galopante, disminución del poder adquisitivo, aumento de los precios y la escasez de alimentos son algunas de las cosas a que nos enfrentamos cada día. Por otro lado, asesinan a un ex primer ministro en Japón. Renuncia el primer ministro del Reino Unido. Y también el primer ministro de Italia renuncia a su cargo. Hasta la madre naturaleza nos está jugando pesado. Olas de calor que producen situaciones difíciles en Europa, altas temperaturas que han provocado que varias personas hayan resultado muertas sencillamente por el extremo calor que han experimentado en varias ciudades europeas, especialmente en España, en Italia en este momento, 19 ciudades bajo la advertencia de calor extremo. Hasta en el Parque Nacional Yosemite aquí hay preocupación en este momento porque grandes incendios que se producen en California, que se han llevado ya más de 12,000 acres, están amenazando también con el Parque de Monumento Nacional de Yosemite. Hasta en el mar vemos cosas que sencillamente no se veían antes. En varias playas norteamericanas se han producido ataques de tiburones en los balnearios. Cape Cod, Rockaway en Nueva York, son algunas de ellas. 11 ataques en los últimos 5 días. Hasta los cocodrilos, señores, se han mantenido en su hábitat por siempre, pero sin embargo están haciendo presencia en el público. Hay víctimas fatales ya aquí en la Florida. Un tanque de cocodrilos, por ejemplo, un ataque de cocodrilos se produjo en el día de ayer en un resort de Puerto Vallarta, en México, mientras las personas estaban tranquilas. Se produjo estos varios heridos. Y ayer mismo, precisamente, estuvimos leyendo que ayer en una casa
Debajo de un vehículo había un cocodrilo y cuando fueron a sacarlo, pues atacó hasta los representantes del servicio de agricultura, que son los que se ocupan de ello, y a las personas que viven. ¿Qué les parece? Las cosas como que están saliéndose de su cauce, como que estamos en caminos que no entendemos lo que está pasando. Y no solamente ya ahora nos enfrentamos a la viruela del mono, sino que el COVID-19 comienza a perturbar nuestra vida otra vez. Aún no nos hemos recobrado completamente de la anterior pandemia y ya comienzan de nuevo los albores de algo que nos preocupa. Bueno, no voy a seguir, a pesar de que hay tantas situaciones que nos afectan de una manera no tan agradable ni positiva, pero que son parte del paquete que nos toca vivir. Ahora, lo que se indigna muchas veces, y esto lo digo a nivel personal, que ante los agobiantes problemas que tienen los ciudadanos de los Estados Unidos, la inflación, la inseguridad por los actos de vandalismo y de violencia callejera, los altos precios de combustibles, el desacato a la ley, la renuncia de políticos, amenazas de muerte a jueces de la Suprema Corte de Justicia, ataques a políticos, intentos de asesinatos a candidatos a cargos electivos. Lo que molesta, repito, es tener que soportar ver el Congreso de los Estados Unidos, especialmente la Cámara Baja, dedicar su tiempo y gastar el dinero de los contribuyentes en continuar con una película ya completamente obsoleta. Aquella invasión al Capitolio del 6 de enero del 2020, 2 años atrás. Sin pensar en que en el país y su gente necesitan legislaciones que les alivien la carga que pesa sobre sus hombros. Por eso yo tengo que reconocer en este momento que, por ejemplo, nuestro país, República Dominicana, en este momento, si no es el mejor país del mundo, está en la lista de los mejores. Hay problemas, naturalmente, seguro, sí, pero dentro del marco de esos problemas hay esperanza, porque se buscan soluciones. Yo tengo que reconocer las medidas gubernamentales que así lo demuestran. Por ejemplo, ese aumento de la factura eléctrica no solamente fue suspendido, sino que el presidente Luis Abinader ordenó que la cantidad en exceso que se le cobró a los usuarios se les devuelva, algo que muy raras veces sucede. Hablando de salud, en este momento la cobertura de salud por enfermedades catastróficas de SENASA ha sido aumentada en la protección de 1 millón a 2 millones de pesos. Aquí en Estados Unidos el bolsillo es afectado por el aumento de los combustibles. En el país, semana tras semana, el gobierno sigue subsidiando el alza de la gasolina, destinando, por ejemplo, en esta última semana, 660 millones de pesos para absorber ese aumento. Pero no todo es perfecto. Porque en el aspecto deportivo vamos a tocar un tema. Hemos visto cómo se está atacando a un grupo de atletas dominicanos de descendencia haitiana que compitiendo por su país, República Dominicana, son atacados vilmente por su descendencia. ¿Cuántos descendientes de otras nacionalidades nos han representado en eventos culturales y deportivos? ¿Han sido atacados por ello? Es injusto que esos muchachos y muchachas que nacieron en el seno de hogares dominicanos, hijos de haitianos y dominicanos, o hijos de haitianos, que sean objeto de ataques sin ninguna razón. Eso no somos nosotros, en la gran mayoría. Los hay de descendencia española, árabes, chinos, rumanos, norteamericanos y otros más que nos han representado y nunca han sido rechazados, por lo que no se justifica que estos lo sean ahora sin ninguna razón. Esos muchachos y muchachas son tan dominicanos como el sancocho, como el merengue, como la bachata y el morir soñando, por decir solamente algunas cosas. Por eso en el día de hoy vimos cómo David Ortiz era exaltado al Salón de la Fama del Béisbol de los Estados Unidos. David, dominicano, que no es norteamericano, sino por adopción. Vimos ahí a Tony Oliva, cubano,
Orestes Vidroso, también cubano, que fueron objeto de reconocimiento de parte del béisbol de Norteamérica. Sin embargo, ¿cómo fueron tratados? Como lo que son héroes deportivos. Y esto me trae a colación porque me sentí muy bien viendo esa ceremonia. Por ejemplo, con Tony Oliva recordé cuando trabajaba para el equipo de transmisión de Radio Calendario en Venezuela, de Maracaibo, en el Yankee Stadium. Tony Oliva, que en ese momento todavía era activo, conversando con nosotros y un grupo de comentaristas venezolanos, nos prometió un cuadrangular y en ese juego frente a los Yankees conectó el cuadrangular y luego nos señaló a nosotros como diciendo, mira, recordé también el año 1983, cuando junto a mis recordadísimos amigos y hermanos Johnny Naranjo, Lilith Díaz y Freddy Bondesí, así como Pepe Copelo y Elis Pérez, hicimos la transmisión de la exaltación de Juan Marichal. Y al ver conversar, ¿no?, y expresarse de la manera que lo hizo a David Ortiz, a Big Papi, recordé una vez que estuve de maestro de ceremonia en un acto de Mario de Jesús aquí en la ciudad de Miami, y al entregarle un reconocimiento a David estuvimos conversando y dijo una expresión que nunca se me olvidó y que me retrató en ese momento lo que era David Ortiz como el ser humano. Perdí a mi madre, que era lo que más quería, y eso no lo puedo remediar, pero sin embargo, cada vez que yo me enfrento a una situación difícil, me siento contento porque sé que mami desde allá arriba me va quitando las piedras del camino que entorpecen mi paso positivo. Mami me las quita del camino. Y en ese momento David se retrató ante mí. Han habido críticas después de su discurso de que olvidó algunos nombres. Muchas veces uno en ese momento de emoción no es por algo que uno quiera hacer, sino que se le provoca. Él omitió el nombre de Manny Ramírez, uno de sus grandes compañeros dentro del equipo de Boston, esa trilogía Pedro, Manny y él. Y no creo que lo haya hecho de una manera no a propósito. Y creo que también olvidó mencionar a Leo López, que durante mucho tiempo y hasta el día de su muerte era su representante de relaciones públicas. Pero de todas maneras me sentí muy orgulloso de ver la manera de cómo en Estados Unidos reconocen el atleta extranjero que le da valor a su deporte. Vamos a recordar la expresión del filósofo francés Jean-Paul Sartre. Mi libertad se termina donde empieza la de los demás. Lo que es lo mismo a que mis derechos terminan donde comienzan los tuyos. Esa es una frase que funciona como un ente regulador que nos indica que debemos utilizar nuestros derechos sin limitar los derechos de los demás. Ellos tienen todo el derecho a ser considerados y llamados dominicanos porque nacieron en la patria de Duarte. Como por ejemplo, son dominicanos mis dos hijos, Dani y Adrián. Nacieron en Estados Unidos, pero son dominicanos. Así de sencillo. Mi comentario de hoy, amigos, desde la ciudad de Miami, como siempre, reconociendo la ayuda, ¿no?, que nos dan con hacernos cada día conversar aquí con ustedes e impulsarnos a ello. A Freddy Raposo, Freddy Tire and Auto Service, 10190 de West Flagler Street, que todos los días me dice, hey, ¿cuál es el comentario? Dale, vamos. Freddy lo llaman al 305-480-1004. A Willy Pichardo de Willy Pichardo Multiservice, 786-547-5989, y los muchachos de Embarque Colonial en el Doral, 305-636-4229. Hermanos míos, este es mi comentario de hoy. Espero que el Padre los siga protegiendo y bendiciendo. Hasta el próximo.